El síndrome aórtico agudo es un síndrome en el que están incluidas tres grandes patologías: la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante aterosclerótica. La transección traumática de la aorta la dejaremos fuera porque tiene una fisiopatología completamente diferente. La que tiene mayor prevalencia es la disección aórtica, seguida muy de lejos por el hematoma intramural y la úlcera penetrante arteriosclerótica, que en general es un hallazgo de anatomía patológica. ¿Por qué se decidió agrupar estas patologías en un solo síndrome? Y es porque tienen un cuadro clínico que es muy similar. Todas tienen dolor torácico que se irradia a la espalda y el cuello, aparece el déficit de pulsos en las extremidades inferiores y hay una diferencial importante en la presión arterial entre las extremidades superiores e inferiores. Por eso se decidió que, teniendo el mismo cuadro clínico, era importante manejarlas y tratarlas como un síndrome. ¿Cuáles son los factores de riesgo y comorbilidades que están asociadas al síndrome aórtico agudo? Bueno, la edad. Y esto es fundamental porque gracias al aumento de la edad se ha visto crecer la incidencia de estas patologías. La hipertensión, aterosclerosis, síndromes con alteración de colágeno, como por ejemplo los pacientes portadores de Marfan, eh, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad periférica arterial, los insuficientes renales, diabéticos. Y aquí están resumidos también todas las patologías que pudiesen darnos algunas eh, luces sobre la causa del síndrome aórtico agudo. Estas tres patologías están correlacionadas unas con otras. La úlcera aórtica puede transformarse en una disección de aorta, también puede transformarse en un hematoma intramural y este a su vez puede transformarse en una disección de aorta. Al revés no ocurre. Una vez que tienen una disección de aorta instalada, obviamente no puede transformarse en ninguna de estas otras dos. Y eso lo vemos por la fisiopatología y la lesión que se produce. En el caso de la disección aórtica, la capa íntima tiene un desgarro y ese desgarro permite que salga a una gran velocidad la sangre que es contenida aquí a nivel de la adventicia. La úlcera penetrante es una placa de un ateroma que se rompe y se produce una filtración contenida en una pared de aorta que estaba alterada. Y el hematoma intramural podría ser la progresión de esta úlcera penetrante, pero también puede aparecer como una entidad sola y aislada. ¿Cómo diagnosticamos el síndrome aórtico agudo? Por imágenes. Ha existido bastante controversia cuál de estos tres eh, eh, sistemas para hacer su diagnóstico es mejor. Si la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética o la ecocardiografía. La aortografía salió de esta competencia porque se demostró que solo se irradiaba a pacientes graves y además se usaba una cantidad de medio contraste que producía en muchos casos insuficiencia renal. Así que siguieron en carrera y siguen en carrera cuál de estos tres exámenes es mejor para hacer el diagnóstico. La respuesta obviamente no es simple, porque va a depender de cada centro.
Depende si en el centro de ustedes hay o no hay, por ejemplo, resonador 24/7. Eh, Se necesita, en el caso de una ecocardiografía transtorácica y transesofágica, de un operador entrenado que sea capaz de realizar el examen. También se debe considerar el lugar del examen, porque para llevar a un paciente a al resonador tenemos que calcular que el paciente va a estar unos 60, 80 minutos en el resonador y sabemos que la patología aguda de la aorta, por ejemplo una disección, la morbimortalidad va aumentando a medida que van pasando las horas. Por eso también es importante considerar el tiempo que dura la realización de este examen. Y se ha visto que la sensibilidad y la especificidad de del, del transesofágico, del escáner y de la resonancia nuclear magnética son bastante parecidos. Es decir, lo que hay que considerar entonces es disponibilidad del examen, si existe o no un operador entrenado que pueda realizar el examen y los tres rinden y tienen imágenes que son categóricas. Tenemos aquí un escáner donde se ve el flap de disección y tenemos el lumen verdadero y el lumen falso en una disección de tipo B. Y aquí vemos el lumen verdadero. Siempre el lumen verdadero es más pequeño que el lumen falso, también en un escáner. Aquí tenemos incluso, vemos el tear y vemos cómo va a ir disecando en esta aorta que está elongada. Y aquí tenemos imágenes muy lindas que da la resonancia nuclear, donde se ve cómo la aorta está casi completamente disecada. Así ven, el lumen verdadero es este lumen pequeñito y este es el lumen falso. De aquí en adelante vamos a hablar solamente de ecocardiografía, que es el curso que nos convoca. Es fundamental para el diagnóstico precoz y aquí el tiempo sí juega un rol importante. Puede ser transtorácica o transesofágica. Pueden tener suerte y hacer el diagnóstico por transtorácica. Esto no es siempre fácil de realizar, pero sí, sí se puede. ¿Cuáles son las ventajas de tener o contar con un ecógrafo transtorácico? Es que es una forma rápida, segura, no invasiva y al lado de la cama del paciente. La sensibilidad, eso sí, varía entre 59 y 83%. ¿Por qué estos márgenes tan amplios? Porque dependen 100% del operador que haya encontrado y que haya pensado en este diagnóstico. Aquí tenemos imágenes, este es un paresternal en su eje largo, ahí está la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ahí está la válvula aórtica y ya se fijan cómo está elongada la aorta, la raíz de aorta, y fíjense el diámetro que se ve muy engrosado y aquí incluso se ve la disección. Lo mismo aquí vemos en una imagen de 5 cámaras la disección, lo elongada que está la aorta y vemos este tremendo reflujo aórtico. La evaluación ecocardiográfica transesofágica tiene visiones bastante estandarizadas y son imágenes en eje corto y en eje largo donde se realiza el diagnóstico. Podemos ver el flap de disección, podemos ver cómo se va generando la alteración y podemos ver, esto es muy importante, si la disección compromete o no las arterias coronarias, porque en cuyo caso la cirugía es diferente.
Entonces tenemos que la aorta la vamos a dividir en aorta ascendente, que a su vez se divide en raíz de aorta, y la porción tubular de la aorta ascendente. Tenemos el arco aórtico, donde salen los tres troncos hacia cefálico, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida derecha y la subclavia izquierda, y tenemos la aorta descendente. Y la vamos a ir escaneando desde distintas perspectivas en su eje corto y en su eje largo. Se ha hablado bastante de la zona ciega, que estaría dada por la interposición del bronquio izquierdo. Ahora, con los equipos multiplanares, la verdad es que esta zona ciega está bastante en discusión y sería bastante mala suerte encontrarse que fuera una disección de aorta tan puntualizada que solamente se ubicara en esta región y no hubiese, no se viese esta como división de la aorta en otros segmentos. Pero la verdad es que el transesofágico se logra obtener las imágenes que en toda su extensión. Entonces vamos a ir a explorar la válvula aórtica, la raíz, el segmento ascendente tubular de la aorta, los tres grandes vasos, el callado, que están en el callado, y desde ahí la vamos explorando la aorta descendente y vamos marcando a cuántos centímetros vamos desde la arcada dentaria. ¿Qué planos les van a servir? Están aquí: eje corto, válvula aórtica; eje largo de válvula aórtica; plan B, tracto de salida; intragástrico profundo; aorta en su eje corto, aquí está la arteria pulmonar; y aorta descendente en eje corto, largo, callado, y aquí tenemos una visión que es del arco aórtico en su región más alta. Válvula aórtica, eje corto de la válvula aórtica. Podemos poner color y ahí se fijan que tiene un reflujo puntiforme. A 60 grados, entre 40 y 60 grados encontramos este eje corto. Vemos la aurícula izquierda que está grande, la aurícula derecha. Vamos rotando el multiplanar y obtenemos el eje largo de la válvula aórtica.